Hola, ¿qué tal? Ahora el tema que vamos a ver es eh, buscar el vector resultante a partir de un sistema de suma de fuerzas. Entonces, tenemos dos vectores en este ejemplo. El vector 1 de 40 newtons con una orientación de 55 grados con respecto a la horizontal. Y el vector 2 de 30 newtons con una orientación de 63 grados con respecto a la vertical. Ahora, ¿cómo se va a resolver este tipo de ejemplos? Hay dos métodos, el de separación de fuerzas. Vamos a sacar la componente en X, la componente en Y, y el método del paralelogramo. Ahorita nos vamos a enfocar de las componentes y después vamos a ver otro video con el método del paralelogramo, ¿ok? Este es más facilito, cualquiera lo puede hacer. Este también, pero este tiene más pasos. Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es cuál es la componente X y cuál es la componente Y de cada uno de los vectores. La componente en X de este vector, del vector 1, está sobre el eje de las X y es adyacente al ángulo. La componente en Y de este vector, ahí todo chueco, es esta paralela al eje Y opuesta al ángulo. En el caso de la fuerza 2 del vector 2, la componente en X es paralela al eje y opuesta al ángulo, y la componente en Y está sobre el eje de las X y es adyacente al ángulo. ¿Vieron cómo cambian dependiendo de hacia dónde, con respecto de qué eje esté apoyada la orientación de cada uno de los vectores? Bueno, entonces, ahora, primer paso, obtenemos las fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 40 newtons, 40 por el coseno de 55 grados más 30 newtons. Como es opuesto al ángulo, entonces es seno de 63 grados. Ahí están las dos componentes en X, la del vector 1 y la del vector 2. Ahora sacamos las componentes en Y. Va a ser 40, como es opuesto al ángulo, entonces va a ser seno de 55 grados, y esta que es adyacente al ángulo, pero en la parte negativa del eje de las Y, entonces va a ser menos 30 coseno de 63 grados. Y ahí están las dos componentes de los dos vectores. En total son 4. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos resueltas estas dos operaciones, esta pues ya con la calculadora pueden hacer 40 por coseno de 55, 30, más 30 seno de 63, 40 seno de 55, menos 30 coseno de 63. El resultado que les dé lo vamos a usar para fuerza resultante, va a ser igual a la raíz del cuadrado de la suma de los cuadrados de ambas componentes. Ahí de la sumatoria de cada una de las componentes. ¿Quedó claro? Sacamos las componentes, sumamos y obtenemos, por Pitágoras, obtenemos la resultante. Ahora, ¿en qué dirección va a ir? Bueno, primero
rápidamente podemos saber en qué dirección va a ir o en qué cuadrante va a quedar estos tres. Aquí por simple inspección pues sabemos que las dos fuerzas jalan hacia acá, entonces en algún punto entre estos dos vectores va a quedar esa resultante. Con el método paralelogramo se resuelve fácil eso y rápido. Pero aquí el ángulo resultante va a ser igual al inverso tangente de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Y este ángulo que les dé, vamos a ver primero si estas dos fuerzas, si el resultado de esta sumatoria es positivo y el resultado de esta sumatoria es positivo, entonces el ángulo apoyado sobre las X, sobre el eje de las X, va a quedar en el cuadrante 1. Si es positivo, negativo, eso quiere decir que sigue siendo positivo, sigue estando para acá, pero el eje de las Y va a ser negativo. Entonces va a quedar en el cuarto cuadrante. Y así, acuérdense, este es el cuadrante 1, donde ambas componentes son positivas. El cuadrante 2, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Cuadrante 3, negativa y negativa, ambas son negativas, y la componente del cuadrante 4 va a ser positiva, negativa. Entonces, el resultado de cada una de estas fuerzas les va a decir en qué cuadrante va a quedar. Aquí, obvio, por simple inspección, pues ambas de seguro van a ser positivas. Entonces va a quedar sobre el cuadrante. Y al resolver esta otra, eso lo hacen con la calculadora, el inverso tangente, hacen esta operación primero, la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X, y lo que saquen, le sacan el inverso tangente y les da el ángulo. Entonces ya con eso obtienen su resultante. Vamos a suponer que quedó por ahí. Entonces tienen el ángulo, aquí el ángulo resultante del vector resultante. ¿Listo? ¿Vieron qué fácil es? Resuelvan esta parte, déjenme en los comentarios los resultados y posteriormente pues ya lo iremos revisando. Espero que les haya ayudado a recordar un poquito y que les haya gustado. Voy a hacer más videos. Vamos a agarrar el libro de Beer. Espero que les guste. Bye.